Bueno, eguerdion, eta nerekin daukat Mikel Malkorra, elkartuko lehendakaria? Zuzendaria. Elkartuko zuzendaria, Gipuzkoako gutxitasun fisikoa duten pertsonen federazio koordinadora. Eta elkarturekin elkarlanean ari gera, aspalditik, baino gaur, guretzat egun pozgarria da, ze elkarlan honen beste urrats bat ematen dugu, irisgarritasun unibertsala Gipuzkoako hiriarteko garraioan, lurralde busen, garatzeko. Izan ere, bihar bertan jardunaldi bat izango dugu, lan jardunaldi bat, lurralde buseko gidariekin irisgarritasun unibertsala lantzeko. Como decía, tengo a mi lado a Mikel Malkorra, el director del Elkartu, que es la Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Guipúzcoa, para presentar una jornada de trabajo sobre la accesibilidad universal en el transporte interurbano de Guipúzcoa, es decir, en Lurraldebus, que se va a celebrar mañana en Hernani, en las instalaciones de la Fundación Orona. Llevamos tiempo ya trabajando y colaborando con Elkartu y con otras entidades que aglutinan a personas con alguna discapacidad física. Y mañana vamos a celebrar lo que para nosotros, y entiendo que para Elkartu también, es un paso adelante en la mejora y en la garantía de la accesibilidad universal de los autobuses de Lurraldebus. Va a ser una jornada técnica en la que van a participar choferes de Lurraldebus, responsables de tráfico de las empresas concesionarias, casi entre 30 y 50 personas, y va a ser una jornada de trabajo interesante y espero que eficaz para concienciar y para mejorar el servicio que desde Lurraldebus ofrecemos a la generalidad de las personas usuarias y específicamente también a las personas con problemas de movilidad y a personas que pueden estar utilizando el servicio público del Lurraldebus con sillas eléctricas, sillas de ruedas y, en definitiva, mejorando la accesibilidad universal para personas con alguna disfunción o alguna discapacidad física. Lo que estamos haciendo es mejorar la accesibilidad universal de todas las personas usuarias. Llevamos, como decía, con Elkartu trabajando desde el Departamento de Movilidad ya en algunas actuaciones pioneras, como los avisos de parada a través de voz. Y la jornada de mañana sobre accesibilidad es un paso más en esa garantía de la accesibilidad universal del Lurraldebus. Y le cedería la palabra a Mikel para que nos explicara él mismo cómo va a discurrir esta jornada de trabajo mañana. Mikel, cuando quieras. Bueno, egunon, ni eta ben, mi esker departamentuari formakuntza ekintza hau egiten laguntzagatik. En definitiva, para nosotros es importante, ¿no? Consideramos como Elkartu que el transporte público es un elemento fundamental para garantizar lo que es la inclusión de las personas con discapacidad, ¿no? Lo situamos en ese ámbito, ¿no? Siempre decimos que las personas con discapacidad queremos estar y participar allá donde están y participan el resto de ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y para eso, por supuesto, que el transporte público es un instrumento, un elemento fundamental, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese marco situamos un poco este tipo de acciones, actividades o actuaciones pues, en el ámbito del transporte. Y además, bueno, es importante esta acción, primero porque ya la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece como derecho, y además como derecho fundamental, derecho humano, lo que es la accesibilidad universal, ¿no? Y también incluido en el ámbito del transporte. Y además establece la normativa europea incluso la obligación
de impulsar lo que es la formación en materia de accesibilidad, pues con todos los agentes que intervienen pues en este ámbito, ¿no? Incluido el transporte, y además establece la obligación de hacerlo pues con las entidades que representamos a las personas con discapacidad. Entonces, en ese sentido queremos pues también pues reconocer y agradecer el papel y la contribución del Departamento de Movilidad, ¿no? en esa línea. Y luego, bueno, pues también situamos esta acción formativa de carácter técnico. Bueno, pues en el mes de diciembre del año pasado pues ya presentábamos un estudio realizado por el CARTU, además con la participación de las personas con discapacidad, en el que analizamos lo que es el transporte público en autobús de Guipúzcoa a través del viaje de las propias personas con discapacidad, ¿no? Y ahí salían una serie de datos interesantes. Y bueno, pues en la reunión que mantuvimos con el Departamento de Movilidad, pues analizábamos una serie de cuestiones y sí acordábamos que era fundamental impulsar la formación entre los diferentes agentes que intervienen pues, en este servicio público, ¿no? Y de ahí surge un poco esta necesidad, esta idea de desarrollar esta acción formativa, ¿no? Y bueno, pues como comentaba la diputada, bueno, se desarrollará mañana, tendrá dos partes. Una primera parte, vamos a decir, teórica, en el que compartiremos lo que son elementos pues, de accesibilidad, de inclusión, marco normativo de forma general, lo que es la discapacidad, diferentes tipos de discapacidades. Y bueno, pues en una segunda parte ya pues será de carácter más práctico, con el uso de los diferentes elementos o sistemas de accesibilidad universal que existen en los autobuses, ya sea pues sistemas de voz, información, rampas, plataformas, máquinas validadoras, bueno, pues diferentes elementos que intervienen pues en la accesibilidad universal de los autobuses, ¿no? Y bueno, pues con posterioridad a esa parte práctica, pues compartiremos tanto entre las personas con discapacidad como entre los profesionales de los autobuses, un poco pues qué sensaciones, qué ideas o qué retos tenemos de cara a futuro para trabajar pues en este ámbito de la accesibilidad universal, ¿no? Bueno, es básicamente lo que queremos, sobre todo de cara a futuro, pues impulsar. Se lleva muchos años trabajando la accesibilidad en el transporte público y en especial en los autobuses en Guipúzcoa. Se ha avanzado mucho en los diferentes dispositivos o elementos de accesibilidad, pero sí nos parece necesario de cara a futuro pues, seguir trabajando e impulsando entre los diferentes agentes que intervenimos en este ámbito, pues tanto la formación como el desarrollo y como incluso la innovación pues en este ámbito, ¿no? Muy bien. Sí. Naiko, igual le coges un corte de voz